Buenas tardes, maestra. Nosotros vamos a presentar el tema Plan Marshall y Acuerdos de Bretton Woods. Mi equipo está conformado por Pérez Torres Eduardo, Martínez Cruz David, Castañón Carrera Eric, Fuentes Reséndiz Carlos Antonio, Cisneros Santos Diego y su servidor Vega Vázquez Eduardo Israel. Comencemos. El Plan Marshall fue un programa mediante el cual Estados Unidos trató de facilitar la reconstrucción y recuperación de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Dicho plan fue enunciado el 5 de junio de 1947 en un discurso en la escuela de Harvard. ¿Quién integró el Plan Marshall? El plan fue ideado por el gobierno del presidente Harry Truman, durante cuyo mandato empezó la Guerra Fría. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la URSS empezaron a rivalizar por extender su influencia global. Truman lanzó la llamada Doctrina Truman, que consistía en apoyar a los países de Europa Occidental para evitar la expansión soviética por el continente. Una de las causas del Plan Marshall fue reformar un continente europeo que ayudara a frenar la diseminación del comunismo con influencia soviética, apoyar a las naciones libres en su lucha en contra de los intentos de subyugación por parte de minorías armadas o por presiones exteriores, favorecer la creación de sociedades prósperas donde hayan derechos laborales, bienestar social y económico, apoyar las industrias y empresas norteamericanas en la exportación de productos hacia el viejo continente, evitar a toda costa que circunstancias como estas de desigualdad, pobreza y desestructuración de la sociedad de los obreros en Europa Occidental fueran seducidos por los ideales socialistas y regímenes prosoviéticos que se habían instalado en Europa Oriental. Fue una iniciativa de Estados Unidos para ayudar a Europa Occidental, en la que los estadounidenses dieron ayudas económicas por valor de unos 12 millones de dólares. El Plan Marshall requirió de una disminución de las barreras interestatales, una mejor regulación de los negocios y alentó un aumento de la productividad, la fidelización sindical y nuevos modelos de negocio moderno. En todo caso, en abril de 1947, Truman, Marshall y Eisenhower convencieron de la necesidad de aportar sustanciales cantidades de dinero para la reconstrucción. Hola, yo soy Pérez Torres Eduardo del 3M1. A mí me tocó decir las consecuencias del Plan Marshall. Las consecuencias del Plan Marshall fue que la economía de todos los países participantes prosperó y superó los niveles que se tenían antes de la guerra, a excepción de la República Federal de Alemania. En Europa Occidental creció exponencialmente al punto de considerar este punto como su mayor de los impulsores de la unificación europea. Se crearon instituciones encargadas a coordinar la economía de Europa. El plan recibió algunas críticas, ya que no favorecía a determinantes lugares, pero esto se devolvió al temor de que ciertos países sentían al creer que llegarían a convertirse a un estado dependiente de Estados Unidos. Al igual, en 1948 y 1952, Europa vivió el periodo de máximo crecimiento económico de su historia. La producción industrial se incrementó en un 35% y la agrícola sobrepasó fuertemente los niveles de antes de la guerra. La pobreza y el hambre de los primeros años de la posterguerra desaparecieron y Europa Occidental tuvo delante de sí 2 décadas de crecimiento sin precedentes, que comportaron un aumento espectacular del nivel de vida. Los acuerdos de Bretton Woods hacen referencia a las decisiones tomadas en la convención entre los días 1 y 22 de julio de 1944 en el Hotel Mount de Bretton Woods, la cual reunió a 44 países con el fin de establecer un nuevo modelo económico mundial de posguerra, donde se fijarían las reglas de las relaciones comerciales y financieras. Está vigente hasta principios de la década de 1970. Las propuestas eran dos. La propuesta del británico Keynes se fundamentaba en establecer un sistema monetario mundial basado en la unidad monetaria internacional mediante la creación del Bancor, moneda vinculada a las divisas fuertes y sería canjeable en moneda local a través de un cambio fijo.
Además, crear un órgano internacional de compensación, ICU, con capacidad de emitir la moneda internacional Bancor y cuyo objetivo sería mantener la balanza comercial equilibrada. Pero estas ideas no saldrían adelante teniendo en cuenta el peso de Estados Unidos en la economía mundial, el tamaño de sus reservas de oro y que era un país con un gran superávit comercial. Por ello, la postura del estadounidense Harry White, secretario adjunto del Tesoro de Estados Unidos, que era sustituir el patrón oro por un patrón dólar vinculado al oro. En consecuencia, resultaba muy complicado asegurar la equivalencia en oro en sus monedas nacionales. Además, la creación del Fondo Monetario Internacional FMI con el objetivo de vigilar y proteger el buen rumbo de la economía a nivel global. También se funda el Banco Mundial, en un principio llamado Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. Financiaba a los países europeos arrasados por la Segunda Guerra Mundial. Algunas de sus causas de los acuerdos en la redención del artículo del FMI se restableció la flexibilidad suficiente como para permitir que los países consiguieran su equilibrio externo. El FMI presentaba divisas a sus miembros para ayudarles a superar los periodos en los que sus cuentas corrientes registran un déficit y en los que una política de ajuste monetario o fiscal hubiese tenido un efecto pernicioso. A pesar de que se establecían unos tipos de cambio de paridad, estos podían modificarse o devaluarse según estaba de acuerdo en que la balanza de pagos de un país registraba un desequilibrio fundamental. Bueno, y para concluir con este tema, yo les hablaré un poco de sus participantes, consecuencias y la finalización que tuvo. Este tuvo varios participantes, como lo fueron Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética, China y Francia, entre los más importantes, y algunos otros como fueron Bolivia, Brasil, Colombia, la República Dominicana, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay y Uruguay. Sus consecuencias aún siguen hasta el día de hoy presentes. Por ejemplo, algunas instituciones políticas y financiero-económicas que se crearon por aquel entonces, a día de hoy todavía siguen presentes entre nosotros, causando varios efectos en nuestra sociedad. Entre ellas están el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. También se causó la inflación debido a la presencia del dólar. Un sistema de cambios fluctuante, el abandono de algunos países adscritos y el desequilibrio comercial. A pesar de todo esto, al final terminó el 25 de agosto de 1971 debido a la guerra de Vietnam. Esto causó una baja fiabilidad del dólar y que los bancos cambiaran sus reservas. Bueno, muchas gracias por su atención en esta presentación. Les agradezco mucho su tiempo y espero que les haya gustado. Nos vemos.